Hola, buenos días. Dejen que lleguen todos sus compañeros. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, maestra. Bien. Qué bueno, me da gusto. Buenos días, ¿Y usted? maestra. Bien. A ver. Listo, a ver. Emitir. Creo que ya están todos. Buenos días, maestra. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, ¿usted? Bien. Qué bueno, Entró maestra. su compañera nueva, esta Diana Isabel. Diana. Creo que no, maestra. Oh, qué caray. Bueno. Ok. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, maestra, ¿y usted cómo está? Bien, Oigan, mis. Me equivoqué con la tarea, ¿verdad? Sí, La puso para el 17. Ay, Sí, maestra. sí. ay, bueno, está bien. Se las dejo hasta el 17 como, pues ya ni modo, ya lo puse así. Y voy a encargar solamente algo mañana sobre la parte de pintura y escultura y pues entregamos todo hasta la próxima semana. La próxima semana ya es la semana de exámenes. Entonces, es una unidad un poco larga la que tuvimos. Si se dan cuenta, tuvimos como muchos contenidos desde toda la parte de la prehistoria y luego todo lo de Mesopotamia y lo de Egipto, que también es bastante. Entonces, la próxima semana, el jueves, vamos a hacer una especie de repaso rápido y pues ya el viernes sería lo del examen. Tu compañero Carlos Puentes, ¿tuviste oportunidad de ver las clases o te has puesto al corriente? Sí, sí le estaba avanzando, maestra. Ya conseguí la libreta y todo. Y ya he estado haciendo en la bitácora lo que hice pues en el portal. Ok, va. Igual las clases que hemos tenido pues están en el portal para que lo revises. Sí, está bien, Bueno, gracias. tu compañera Dana, o ¿cómo se llama? Diana no se conectó. Ok, bueno, pues hoy la clase, ahora sí se los prometo, va a ser muy corta porque solamente vamos a acabar con la parte de la arquitectura. A ver si se acuerdan. ¿Cuáles son los órdenes, bueno, los tipos de construcción que hacían los egipcios que vimos hasta ahora? A ver si se acuerdan más o menos. Estaba la pirámide inclinada, la quebrada, Ujú. ya no me acuerdo. No sé cuál más es. La clásica y La faltan dos, que eran cuando enterraban así, bajo tierra. Bueno, en un cerro como Los apogeos y aspeos, ¿no? Algo así. hipogeos y los espeos. Se parecen un poco, ahí como que causa duda cuál es el hipogeo y cuál es el espeo. Pero bueno, cuando vean el espeo, tiene como más decoración y como que trata de un periodo más avanzado y lo van a ver en la escultura. Está como más monumental. El hipogeo, maestra, ay, perdona, el tel también es, ¿verdad? sí, el tel, que era un enterramiento así súper básico, tal cual era alguien, pues como lo hacemos actualmente, nada más que sin el ataúd. Y bueno, ok, ya con eso podemos tener como a grandes rasgos, faltó el templo, y los templos también son importantes.
Entonces, a grandes rasgos ya podemos entender todos los tipos de construcciones que se hicieron en Egipto. Y bueno, las casas que no se conservan mucho porque las casas no estaban hechas de piedra, estaban hechas de adobe, como en Mesopotamia, entonces pues no se conservaron y hay muy poca información sobre cómo eran. Entonces, ahorita vamos a ver la parte de los órdenes egipcios. Les voy a explicar lo que es. Se supone que hoy quería que ustedes expusieran, pero no hicieron su tarea, me hicieron trabajar. Ok. Vamos a ver la parte de los órdenes. Me dicen si se comparte la pantalla. Denme un segundo. Oh, caray, lo perdí. Compartir pantalla. Hecho. Ok. Ok. Una palabra que ustedes van a escuchar como... dejen ahí un participante nuevo. Diana, muy bien. Dejen que se una para darle las indicaciones rápido. Hola, Diana. ¿Eres Diana Isabel Sánchez? Diana. Ok, creo que Diana no escuchó. Bueno, damos indicaciones a Diana al final. Ok, vamos a empezar ahora sí con la parte de los órdenes. Una palabra bien importante que ustedes van a escuchar a lo largo de toda la teoría e historia de la arquitectura es la palabra orden. ¿A qué se refiere esto? Hay diferentes formas de estilos que tienen las construcciones. Entonces, normalmente estos estilos es como, digamos, el tipo de ornamento o la forma de adornar algo, se le conoce como, llegó un nuevo participante, un minuto. Diana Laura, no, ella es otra Diana, ¿no? Bueno, no sé. Ok. O la forma de adornar un edificio, una construcción, se le va a conocer como orden. Normalmente estos órdenes se caracterizan por el tipo de columna que va a tener un edificio. Hay varios órdenes. Más bien, como cada civilización tiene su propio estilo o su propio orden. Normalmente se aplica a los capiteles de las columnas. Habíamos visto en una de las clases muy rápido cómo se dividía o cómo se fragmentaba una columna. Entonces aquí tenemos esta imagen en la que referencia muy bien las partes de una columna. Estas partes la van a ver a lo largo de toda la historia del arte. Yo creo que hasta el siglo XX, ya cuando las columnas no tienen un orden definido, sino simplemente ponen una columna de acero o de hierro y pues ya no tienen ningún tipo de orden, simplemente es un elemento que carga. Pero antes estos elementos, columnas, que tenían aparte de la función estructural de cargar el peso de una losa, tenían una función estética y también una función de ornamentación y una función de comunicación. Cada adorno o cada ornamento que se pone a las columnas trataba de comunicar algo. Entonces, vemos cómo se compone esta columna. Normalmente, la parte larga de una columna se le conoce como fuste. La parte que carga, más bien la parte que carga o la parte de hasta abajo es el basamento y la parte de hasta arriba, que es esta parte, se le conoce como capitel. El capitel es como la parte más representativa y más importante de las columnas, porque es en el capitel, en esta parte de hasta arriba, donde se le van a hacer todo tipo de ornamentos y que va a diferenciar un estilo de otro. Normalmente cuando vemos este tipo de ornamentos en los capiteles, nos habla o nos da información de cierto tipo de cosas. Por ejemplo,
la periodicidad, qué tan antigua o qué tan nueva es la columna. También el origen de esa columna. No va a ser los mismos capiteles que encontremos, por ejemplo, en Grecia a los que encontramos en Egipto. Cambian totalmente. Entonces, ya cuando tú visualizas un capitel, puedes decir, ah, mira, ese es un capitel griego. O, ah, mira, ese es un capitel egipcio. Dejen acepto a su compañera Diana. Pues, ¿cuántas Dianas hay? Creo que varias. 2, maestra. Ah, ok. Bueno, con la nueva son 2. Perfecto. Ok. Entonces, el capitel es la parte más importante de la columna porque te da cierta información de lo que está sucediendo en la época y a qué se refiere el tipo de columna del que estamos hablando. Entonces, en Egipto tienen sus propios órdenes y con cada uno va a representar una cosa. Aquí los vemos, los vamos a ir viendo uno por uno, pero lo que quiero es que les quede claro las tres partes: capitel, el fuste y la basa. Y pues, ¿qué hace una columna? Carga una arquitrabe o una trave. Ya lo habíamos explicado, lo hemos explicado como 3 veces. Tenemos el elemento que carga un elemento vertical, otro elemento vertical, y el elemento horizontal, que es al que están cargando estas dos columnas. Este elemento se le conoce como arquitrabe. Eso, de aquí en adelante, lo van a ver en muchísimas de las culturas que siguen. Entonces, se entiende este sistema de columnas y arquitrabe como un sistema de marco. Ay, Dios. De un sistema de marco que te permite tener losas planas. Eso es importante porque estas losas planas, pues las vamos a replicar hasta el día de hoy y que te permite el tener esta losa plana, pues tener un piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, etcétera, a partir de este sistema de marcos. Entonces, hay varios tipos de capiteles egipcios. Por ejemplo, bueno, aquí están todos juntos, pero los vamos a ver en particular. Tenemos este capitel que se llama el papiroforme o el campaniforme. Este tipo de capitel daba la idea o trataba de replicar la forma de la flor del papiro. Entonces, ¿de qué habla esto? De que los egipcios, para poder desarrollar su ornamentación, se fijaban en lo que tenían como a la mano, en la naturaleza. Otra vez la arquitectura se vuelve como un símbolo de lo que pasa en el mundo natural, de lo que las personas conocen y ven. Poco es entender esto como que la arquitectura, lo van a escuchar esta frase, la arquitectura responde a la forma de pensar, a la forma de entender el mundo en cierto tiempo, en cierta época. Nosotros, actualmente, dudo mucho que alguien se ponga a hacer este tipo de capiteles tan elaborados, uno, por el costo. O sea, hacer este tipo de labrado detallado en roca, en piedra, pues te saldría carísimo. 2, la mano de obra, pues es difícil conseguirla tan especializada. Y 3, pues no tenemos no estamos tan familiarizados, por ejemplo, con esta flor de papiro como lo estaban los egipcios. ¿Por qué? Porque seguramente esta flor de papiro crecía aledaño al río Nilo y que también lo usaban para hacer algunas fibras para sus pergaminos. Entonces, a partir de la observación de lo que había en la naturaleza, ellos empiezan a replicar las formas y representarlas en la arquitectura. Entonces, vamos a ver este tipo de capiteles de egipcios que se llaman papiroformes, ¿no? Entonces lo podemos encontrar de forma abierta, como si la planta estuviera totalmente abierta, pues, como lo dice, o cerrada. Entonces son las dos formas en que podemos encontrar este capitel. Entonces, miren, aquí incluso se ven como da la idea de esas fibras que tiene la flor. Entonces, a partir de conocer este tipo de capiteles, podemos empezar a nombrar
los elementos de la arquitectura. Ya cuando ustedes vean un templo pueden decir, ah, mira, ese es un templo con columnas papiroformes, ¿no? Entonces, es bueno empezar a darle nombre a las cosas porque las vas significando y las vas entendiendo de una mejor forma, que si tú solamente ves como una imagen y no le das nombre a las cosas y no entiendes cómo funciona y no entiendes de dónde viene, como que no se te queda tan grabado. O sea, solamente es como una imagen que ves de las mil y otras que puedes ver en la vida, pero no tiene una significación para ti. Entonces, es bueno empezar a hacer este tipo de ligas y de conocimientos porque le dan sentido a todo lo que estás viendo. Y en este caso nos interesa ver arquitectura y que ustedes sepan leerla. Hay unas frases de ciertos arquitectos que dicen que hay que saber leer la arquitectura. Al final estamos hablando de un lenguaje. Pretendo que al final de este curso ustedes tengan ciertos elementos o ciertos conocimientos de varios elementos arquitectónicos para que sepan leer en arquitectura, leer la arquitectura, que de algún modo es otro lenguaje. Entonces, es como si ahorita estuvieran aprendiendo el ABC. Entonces, bueno, estas son las columnas de papiroformes. Luego, tenían este tipo de columnas que igual vemos como el estilo o el orden lo da la parte del capitel. En realidad el fuste muchas veces es muy liso, otras veces tiene ciertas acanaladuras, pero pues no representa así como, si yo veo el fuste, puedo pensar que es el fuste de cualquier otra columna, de cualquier otra cultura, porque pues, no tiene gran factor de diferenciación como lo tiene el capitel. Entonces aquí está, pues es muy claro, ellos seguramente tenían este tipo de vegetaciones como las palmeras. Entonces, a partir de esa observación, pues empiezan a hacer una abstracción. Esta palabra también es bien importante en arquitectura, el poder abstraer elementos, ¿no? No voy a poner tal vez todas las hojitas, las ramas, perdón, que tiene la palmera, pero sí doy la idea de cómo se conforma este tipo de árbol. Entonces tenemos esta otra que es la palmiforme o dactilforme y la vemos porque sí tiene la forma de este tipo de elementos, de árboles. Luego tenemos la lotiforme, que es como la representación de la flor de loto. Aquí a mí me causa un poco de conflicto. Traté de ver he tratado de ver varias imágenes y veo que esta de lotiforme se parece mucho a la de papiroforme cerrada. Entonces ahí hay como que observar bien y saber, déjenme acepto a su compañera Diana otra vez. Ok. Hay que observar bien a qué tipo de columna se está hablando, porque se parecen mucho entre ambas. Entonces, otra vez es la idea de esta observación de las flores de loto para poder replicar, por ejemplo, sus petalitos en esta idea de los pétalos en el capitel de la columna. Aquí vemos muy, muy claramente cómo funciona este sistema arquitrabado. Un elemento vertical, otro elemento vertical y un elemento horizontal al que carga. Entonces, ¿qué pasa? Aquí pues ya podría poner una losa plana sin ningún tipo de problema. Este tipo de sistemas, les digo que es como el gran cambio que te permite, pues yo creo que esto es como hablar de modernidad un poco, porque te permite después hacer cierto tipo de niveles que vamos a encontrar en toda la arquitectura. Entonces tenemos la lotiforme. Luego tenemos esta columna compuesta, que creo yo que es como, aquí vemos las fibras de lo del papiro, como una papiroforme, y aquí tenemos la forma de la flor de loto, si se dan cuenta. Ah, caray, me perdió. Esperen. Ah, tenemos esta forma de la flor de loto
y cómo se va a replicar en esta parte del capitel. Entonces, como que ahí componen las dos, una papiroforme y una lotiforme, de modo que te queda este capitel compuesto, que en lo personal pues es el que más me gusta. Tiene como esta forma floral muy interesante. Luego tenemos este tipo de columnas que son muy, muy sencillas, la llamada columna fasciculada, que se va a parecer también a la acanalada o protodórica. ¿Por qué se llaman así? Lo voy a poner aquí en la acanalada o protodórica. Se caracterizan por ser columnas muy sencillas. Vean, aquí tenemos el fuste, la parte larga, la parte de la base y la parte del capitel. Si se dan cuenta, este capitel es súper sencillo respecto a los otros. Entonces, nada más es un capitel que sostiene la arquitrabe, pero no tiene mayor tipo de diseño. Aquí yo creo que el diseño o el ornamento que se le pone es en la parte del fuste con estas acanaladuras. Y se llama protodórica, esta palabra dórica. El dórico es un orden que vamos a encontrar en Grecia. Los órdenes más famosos, cuando ustedes les hablen de órdenes arquitectónicos, normalmente la gente piensa en los órdenes griegos que vamos a ver en la siguiente unidad. Y esta columna se parece mucho a la del orden dórico griega, pero pues esta es más antigua. Entonces, yo creo que los griegos, con este tipo de influencias que ya habíamos visto, si hay comercio, hay influencias culturales. Entonces, yo creo que los griegos tuvieron esta influencia con los egipcios y pues empiezan a conocer sus tipos de columnas, de modo que tenemos una columna protodórica que se va a parecer mucho a las de orden dórico que se tienen en Grecia. Entonces, se caracteriza por ser una columna súper, súper sencilla, nada más con los elementos necesarios para que cargue, ¿no? O sea, la base, que tiene que ser un poco más gruesa que el fuste, pues ahí es donde se descarga toda la carga, y la parte del capitel que permite, digamos, que tiene la losa, que si yo continúo aquí la columna, digamos que la parte que cargaría sería más pequeña. Al poner yo un capitel, agrando esa superficie, de modo que carga aquí, aquí y aquí. Se vuelve como más grande la superficie de carga. Ese sería como el fundamento estructural para las partes de una columna. Entonces, si se dan cuenta, la fasciculada es muy parecida a la protodórica. Se diferencia, yo creo que nada más en la forma de este capitel, que tiene como estas ondulaciones, pero en realidad no tiene mayor tipo de ornamento más que este tipo de pequeños relieves que se le hacen. Porque también tiene las acanaladuras, como la vemos acá, y también tiene la parte de la base que está aquí, como la vemos en la protodórica. Entonces, pues se parecen mucho, no hay como gran diferencia entre ellas. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Todo bien, maestra. Todo bien, perfecto. Luego tenemos este tipo de columnas que personalmente también me gustan mucho, porque aquí hacen una integración de escultura con arquitectura, de modo que en este tiempo como que no había una diferencia entre las artes, como que todas se concebían como un conjunto de cosas que estaban al servicio de la arquitectura. Vemos cómo la pintura, cómo la escultura se agregaban o se anexaban en los templos, en las pirámides, de modo que eran parte de la arquitectura, no se sentía como ese objeto aislado, como lo entendemos hoy. Ya lo había explicado un poco. Actualmente podemos tener una escultura que puedas mover de un lado a otro, ¿no? Aquí había cierta integración a la arquitectura
que pues yo creo que no va a volver a pasar. O sea, esto es solamente este periodo, por lo que ya dijimos, tenían el tiempo la gente y era parte de su cosmovisión el hacer este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la imagen en el capitel de la diosa Hathor. La diosa Hathor era como la reina, o más bien, como la madre de todas las diosas. Era como la diosa más importante que tenían los egipcios, y se nota porque la van a representar en muchos de los templos. Vean, aquí tenemos esta sala hipóstila, si se acuerdan. Una sala hipóstila, como ya lo habíamos visto, es espacio lleno de columnas, una tras otra, de modo que parece que estás como en un bosque de columnas. Entonces, tenemos esta sala hipóstila que aparte tiene la forma del capitel de la diosa Hathor. Aquí vemos, dame un segundo. Aquí lo vemos como más claro. O sea, el trabajo escultórico que hacían era impresionante. Aparte lo replicaban como 1, 2, 3, 4, 5 mil veces toda la parte del rostro de esta diosa. Esto... Oiga, Miri, sí, dime. yo también vi eso para lo de la tarea y pues también lo vi varias veces, Ajá. ese tipo de, como que esa cara. Sí, es que está en varios, o sea, está como en muchos de los templos, por lo mismo que era como la diosa más importante, entonces pues trataban de representarla pues en muchos lados, ¿no? Y esto va a tener como una repercusión, es que les digo como que todo se va hilando. En Grecia, que ya lo vamos a ver, hay unas esculturas que se llaman las cariátides, que son como unas columnas en forma de mujer. Entonces, otra vez es como, o sea, sí se les pudo haber ocurrido, ¿no? Pero si existe el antecedente de que aquí ya había esta columna con forma de mujer, bueno, con el rostro de una mujer, en este caso de la diosa Thor, ¿por qué no los griegos vuelven a retomar el tema de una columna con forma antropomorfa, como ya lo habíamos dicho, antropomorfa, cuando tiene la figuración de un cuerpo humano? Porque ellos no lo replicarían, ¿no? Entonces, hay como ciertas conexiones que dices, pasó esto en Egipto o pasó esto en Mesopotamia y pasa como siglos después en otra civilización. Significa que hubo cierto contacto cultural. No les voy a dar historia de México, pero ¿por qué la arquitectura en México es tan diferente, o la cosmovisión de México, de los pueblos mesoamericanos, es tan diferente? Porque fue un pueblo que creció como aislado y solo, entonces no hubo tanto este tipo de interacciones entre estas culturas como lo tuvieron ellos. México, bueno, más bien Mesoamérica, como que creció solito y aislado. Entonces, por eso es que se parecen mucho las cosas que suceden en Egipto, en Mesopotamia, y que van sucediendo a lo largo de la historia. Entonces, ya para acabar, les dije que este va a ser como una clase muy rápida. Tenemos la columna osiriaca, que es lo mismo que la anterior. Ponen al dios Osiris como parte de una columna, parte del ornamento de la columna, y que al mismo tiempo sirve para sostener las cargas. Entonces, vemos cómo hay muchos estilos de forma, más bien de capiteles, que van a hacer que entendamos el cómo funciona o el tipo de cosas que ellos veían, o el tipo de cosas a las cuales adoraban los dioses. Por ejemplo, me pasó decir, ¿se acuerdan que había una diferencia entre la gente del Bajo Egipto y luego más abajo del Alto Egipto? Entonces, las columnas lotiformes normalmente se veían en el Alto Egipto, y las papiroformes se veían en el Bajo Egipto. Entonces, también te habla eso de qué región estamos hablando, y te da pues información para entender la arquitectura. Entonces, con este tema de los órdenes y de los órdenes egipcios, acabamos la parte de arquitectura, junto con todo lo que ya habíamos visto la clase pasada.
¿Alguna duda hasta ahora sobre este tipo de órdenes o todo queda claro? Sí, maestra, todo está Todo bien. claro, Miss. Perfecto, perfecto. Bueno, se me olvidó nada más que tienen que, en su tarea, ya que van a tener más tiempo, en la parte de los templos es importante que la analicen. Entonces les voy a pasar como 2 o 3 imágenes en la que te van diciendo las partes de los templos, como en esta imagen. No, en esta me gusta más. Como en esta imagen, entonces vas a encontrar aquí cómo se llama, cómo le llaman a la parte de la entrada, la avenida de los Esfinges, las salas hipóstilas. Entonces, para que en su tarea, en la parte de los templos, aparte de dibujar la planta, que es importante que la dibujen, la identifiquen, ¿no? O sea, la parte 1, o sea, por donde se entraba era el pilón. Y luego la parte 2, tenemos una sala hipóstila. Luego aquí tenemos otra entradita, que entonces es otro pilón. Entonces, como que se van replicando los elementos a lo largo del desarrollo de las plantas de los templos, pero sí me gustaría que los pudieran identificar esas partecitas, para que lo tengan en cuenta en la parte de su tarea. Hagan la planta y empiecen a ponerle los nombres a cada espacio. Por ejemplo, aquí incluso hicieron como el trazado, ¿no? O sea, hacen como un análisis de, mira, este templo era simétrico. O sea, justamente tiene al centro un eje de simetría. Lo mismo que pasa acá, va a pasar acá. Entonces, empiezan a hacer este tipo de trazos o de líneas para analizar las plantas. La dividen, por ejemplo, aquí en 4, te das cuenta que es una planta pues muy geométrica. Y luego aquí le ponen estas diagonales, se dan cuenta que justo en el punto en el que se intersectan la diagonal con el eje de simetría, está el muro, ¿no? Otra vez acá, justo en el eje, en el punto en el que se intersectan esta diagonal con esta y el eje de simetría, está esta otra entrada. Entonces, es importante que vayan haciendo como estas líneas, este tipo de análisis, porque se entiende cómo fue que ellos hicieron la composición de los elementos. Entonces les voy a dejar 2 o 3 imagencitas para que las tomen de referencia, y ustedes no solamente en esto de los templos, sino en todos los trabajos o en todas los análisis de otro tipo de edificios, también hagan este tipo de conjeturas. Al final, es un poco de generar relaciones a partir de lo que ustedes observan, ¿no? Quizás no esté muy claro, pero ustedes si empiezan a trazar como ciertas líneas para encontrar ejes y todo, van a poder entender el cómo se configuraron y el cómo ellos pensaron para construir este tipo de edificios. Entonces, pues yo creo que por hoy es todo. ¿Alguna duda sobre la tarea que ya les había dejado? No, maestra. Ok. Pues ya, yo creo que es todo por hoy. La tarea la entregamos el próximo jueves. Ahora sí van a exponer sus tareas. Y pues ya, hagan el análisis bien de las plantas de los templos. Y pues bueno, es todo. Cuídense mucho. Igualmente, maestra, gracias. Hasta luego, bye. Igualmente, maestra. Adiós, Mi. Gracias, Gracias, adiós. Miss. Oye, Diana, Bye. Diana. ¿Dónde? Diana, si te puedes quedar. Ay, no. Diana Isabel Sánchez. No. No sé quién. Bueno, le escribo por WhatsApp. Ya, cuídense, hasta luego. Igual, maestra, bye. Adiós, maestra. Bye, cuídense. No sé, pues. ¿Dónde? Así.